Hemos estado hablando acerca de ser maduros en la vida cristiana. Ya hablamos de tener confianza, no ansiedad. Hemos hablado de tener propósito en la vida. Aquellos que no tienen propósito en la vida se sienten, no maduran. Hemos hablado de tener perseverancia. Y esta mañana vamos a hablar acerca de tener paz en medio de la tensión. Miren, todos los seres humanos pasamos por tensiones en la vida. Vienen cosas a la vida que no imaginamos y de repente vienen y la tensión nos hace caer, nos hace actuar incorrectamente. Puede ser el carro que se descompuso, que el agua de la llave se está saliendo y no se puede cerrar, que hay una enfermedad en la familia. En fin, pasan muchas cosas en la vida que nos ponen tensos. Y miren, tenemos que saber que la tensión es parte de la vida, ¿verdad? Así sucede en la vida. Pasamos por tensiones. La vivimos seguido en nuestra vida. Amigos o familiares que se enferman, en fin, hay tensiones. Y quiera que no, la tensión trae a veces hasta enfermedad, ¿sí? Y hay personas que por las tensiones que tienen se la pasan con pastillas porque no pueden con la tensión. Bueno, los cristianos no somos la excepción, ¿verdad? No somos exentos a pasar por tensiones en la vida. Voy a pedir que abran sus Biblias allá en Mateo 11. Mateo 11, el versículo 28 y 30. Mateo 11, 28 y 30. 28 al 30. Dice ahí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí nos da Cristo el remedio para la tensión, ¿verdad? Dice que vengamos a Él y dice que Él nos hará descansar. Allá en Juan 16, si quieren también ver, por favor, Juan 16, el versículo 33, dice, esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí Cristo nos ofrece cómo vivir en medio de las tensiones, ¿verdad? Tomarnos de Él, ¿sí? Ahora, las presiones o tensiones que vienen a la vida no siempre son dañinas, ¿verdad? A veces la presión refuerza o beneficia cuando estamos bajo control de la situación, ¿verdad? A veces la tensión puede causar fortaleza a nuestro carácter o puede dañar nuestro organismo, depende cómo tomemos esa tensión, ¿verdad? En la vida espiritual también puede traer efectos positivos o negativos. Vamos a ver cómo sucede esto, ¿verdad? Allá en Santiago 1, si quieren abrir sus Biblias, allá en Santiago, el capítulo 1, el versículo 2 al 4, nos da el efecto positivo. Santiago 1, 2 al 4, dice ahí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando viene la prueba, debemos decir, por alguna razón Dios permitió que esto viniera a mi vida. Dice ahí, sabiendo, es algo que debemos saber. Cuando vienen tensiones a nuestra vida, debemos saber que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso mismo lo enseña Romanos 5, ¿verdad? Versículo 3. Dice que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
porque esto produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, esto quiere decir que cuando viene la tensión o la prueba, ¿verdad? Esto nos ayuda a crecer. Dios permite las pruebas para fortalecernos, no para destruirnos. Si es que respondemos correctamente a ellas, pues Dios va a usar la situación para acercarnos a Él y Dios va a mostrar su poder, ¿verdad? Entonces, para el cristiano, cuando pasa por una prueba, dice, sepan que yo la permito, ¿verdad? Para que desarrollen paciencia y sean perfectos. Entonces, las pruebas nos ayudan a crecer en la vida cristiana, ¿sí? Y no es cuestión de nada más estarse lamentando, ay, me pasó esto, ay, no puedo con esto. Bueno, son oportunidades para confiar en Dios y Dios las va a usar precisamente para nuestro crecimiento, ¿verdad? Y, y nos va a producir paciencia. Eso es lo que dice el pasaje, ¿no es cierto? Así que Dios va a usar las situaciones. Ahora, negativamente, cuando vienen pruebas, a veces reaccionamos equivocadamente, como lo hizo Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Que estaban persiguiendo a sus hermanos allá en Egipto. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? No, no, no está puesto el micrófono, yo creo. Estuvo peleando y mató a un egipcio. Sí, exactamente. Mató a un egipcio. Esto es actuar incorrectamente, ¿verdad? Pasa la tensión y viene esto y ¡pum! Reaccionan, ¿verdad? Así que positivamente, pues nos da fortaleza y paciencia, pero negativamente puede haber una reacción equivocada como Moisés. También puedes ver una reacción equivocada como le pasó a Jonás. A Jonás, ¿se acuerdan qué pasó con Jonás? Fue y huyó, Dios le dijo, ve y predica. Y estaba tenso por lo que estaba pasando ahí. Dijo, no, ¿cómo le vamos a dar a estas personas el amor de Dios? Y se fue a otro lugar, ¿verdad? Huyó de la presencia de Dios. Así que podemos decir que algunas tensiones son beneficiosas cuando se manejan bien, pero dañinas cuando se manejan mal y puede dañar físicamente, emocionalmente y espiritualmente si no agarramos con cuidado las tensiones que Dios permite que pasen a nuestra vida. Así que hay que eliminar las tensiones innecesarias y manejarlas positivamente, las que no podemos sacar, ¿verdad? Les voy a dar algunos ejemplos de las tensiones innecesarias, porque a veces nos tensamos incorrectamente por no manejar las cosas apropiadamente. En primer lugar, una tensión innecesaria es la falta de propósito. Ya hablamos de esto hace varios domingos, ¿verdad? Alguien dijo que el que más se fatiga es el que no sabe qué hacer, ¿sí? Y como lo enseñamos aquella vez que hablamos del propósito, aquella persona que no tiene propósito en su vida, no sabe qué hacer. Y anda buscando y se tensa y cosas por el estilo porque no tiene propósito. El propósito da dirección a la vida. Y aquella vez hablamos precisamente de que debemos tener propósitos en la vida. Entonces, el que no tiene propósito vive tenso porque no sabe qué hacer en la vida, ¿sí? En segundo lugar, trae tensión el poner metas no realistas. Cuando nos ponemos metas altas y no las podemos lograr, puede ser motivo de tensión, ¿sí? Hay que poner metas correctas, ¿verdad? Sí, altas, pero que sepamos que las podemos
vencer. Por ejemplo, si yo me pongo la meta de que voy a ir a un maratón, voy a correr en un maratón y no practico, simplemente me voy a correr y no logro ni siquiera 5 kilómetros, bueno, me puse una meta muy grande, ¿sí? Seamos realistas con las metas en la vida, que lo que vamos a proponernos hacer para la vida, que sea adecuado. Si no, esto trae una tensión innecesaria. Otra cosa que trae tensiones innecesarias es el enojo, la ira. Esta es una emoción negativa cuando no se cumplen nuestras expectativas. Por ejemplo, a mí me pasa muy seguido. Yo para manejar siempre quiero andar deprisa, ¿verdad? Me molesta el tráfico. Cuando voy a la Ciudad de México es horrible, horrible, ¿sí? Y cuando voy deprisa y me agarra el semáforo rojo, digo, chispas, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces, esos son enojos innecesarios, ¿verdad? Así que es una ira no, digamos, no controlada, ¿verdad? Puede ser cuando los esposos no nos ponen atención, pues también nos molestamos. Un psicólogo dijo, la ira contenida es la causa principal de muerte. Imagínense, ¿sí? Cuando hay ahí una ira que está enojado y no la puede, se pone muy tenso y hace difícil la vida. Vamos a Santiago 1:19. Santiago 1:19 y versículo 20, dice ahí, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Hay quienes luego se enojan, pasa algo y ¡pum! En vez de oír lo que está pasando, se enojan. ¿Sí? Esa es una tensión innecesaria. Dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Somos arrebatados y decimos y hacemos cosas que no debemos hacer precisamente por enojarnos, ¿verdad? Ahora, el enojo no es malo, es una emoción que Dios nos dio. Dios mismo dice que se enoja contra el pecador. Pero el enojo es como la calentura que nos dice que algo no está bien. Puede ser nuestra actitud, pueden ser nuestras relaciones con la gente, en fin. Pero si hay enojo, quiere decir, oye, algo está pasando, ¿verdad? Y en vez de reaccionar, ¿verdad? Tenemos que controlar el enojo. Porque si nos las pasamos enojados, tenemos una vida de tensión. Vamos allá a Efesios, el capítulo 4. Efesios 4, el versículo 26 y 27 dice, airaos, enójense. Dios nos dio el enojo para hacerlo, pero dice ahí, pero no pequéis. No se pongan a gritar, no se pongan a ofender, no se pongan a decir cosas que no se deben decir. Así que dice, si algo está mal, está bien, enójense, ¿verdad? Dice ahí, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque el enojo es una oportunidad para que Satanás se meta, porque comenzamos a decir y a hacer cosas que no debemos hacer. ¿Sí? Entonces, cuidado con el enojo. Dice ahí, airaos, pero no hagan cosas incorrectas, ¿verdad? Y dice ahí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no pase el tiempo sin que arreglen las cosas. Ya cuando se duermen enojados, al día siguiente se pone peor y después se pone peor y pasa el tiempo y se pone peor, ¿verdad? Entonces, el enojarse nos pone tensos. Así que se debe controlar el enojo, ¿sí? Otra cosa que podemos quitar la tensión innecesaria es haciendo comparaciones. Hay personas que se la pasan comparando lo que yo tengo y lo que otro tiene, ¿sí?
ya se convierte como en una práctica, ¿verdad? Nos encanta comparar nuestra casa, nuestros hijos, nuestros logros, nuestras cuentas bancarias. Nos encanta decirle a otros, mira, mira cómo soy yo, ¿verdad? Y nos estamos comparando con otros, ¿verdad? Esto produce descontento y tensión, ¿verdad? Entonces, no lo hagamos, ¿verdad? No estemos comparando. Eso no ayuda para nada. Es presunción y a veces nos molesta que otros tengan lo que yo no tengo. ¿Sí? Otra cosa que trae tensión innecesaria es el materialismo, ¿verdad? Que quiero y quiero y quiero y quiero más. Allá en Lucas 12 hablaba el hombre rico que tenía más que suficiente para vivir, pero quería más. Y a veces mientras más tenemos, más queremos, ¿verdad? Y eso nos da preocupación. Vamos a Eclesiastés, Cantares, Isaías, Eclesiastés, este es el capítulo 5, versículo 12. Dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no lo deja dormir la abundancia, ¿verdad? A veces tenemos lo suficiente, ay, pero no, yo quiero aquello. Y no voy a estar tranquilo hasta que no lo tenga, ¿verdad? Así que, y no solamente los ricos se preocupan, también los pobres se preocupan y piensan que el dinero puede satisfacer nuestras necesidades, pero no es cierto, ¿verdad? Allá en Lucas capítulo 12, si quieren ver conmigo, Lucas capítulo 12, el versículo 23, 22 y 23, dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Así que dice, no se afanen, no se afanen. Y a veces el afanarnos por las cosas materiales nos produce precisamente tensión, ¿verdad? Y no estamos a gusto. Otra cosa que produce la tensión es la fatiga. El cansancio físico nos afecta. A veces cuando estamos trabaje y no tomamos tiempo para descansar, ¿verdad? Nos hace más tensos, ¿verdad? Así que hay cosas que podemos evitar para las tensiones como las que acabamos de ver ahorita rápidamente, ¿verdad? Así que, ¿cómo puede darnos la tensión que viene a nuestra vida la paz? Cuando vienen situaciones difíciles, en vez de tener tensión y que tengamos paz. Hay que saber manejar la tensión, ¿sí? ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, en primer lugar, ver los problemas como los ve Dios. Vamos otra vez a Santiago, ya lo habíamos leído hace rato. Santiago 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando venga la prueba, en vez de ponernos tensos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice aquí? Estar gozosos. Vino la prueba. Bueno, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Sí? Así que lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Es verla con expectación, ¿verdad? Responder con gracia al estrés. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si se tensan, están desobedeciendo. Hay tensión, no hay paciencia. Entonces, cuando viene la prueba, decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y quiero estar contento con lo que me vas a enseñar, ¿verdad? Fíjense, yo aprendí esta lección hace muchos años, cuando vivía con mis padres. Fíjense que teníamos un carrito viejo,
un Ford 36 que lo tiene mi hermano Carlos. Yo no sé por qué se quedó él con el carro, pero de todas maneras, él se quedó con el Ford 36, ¿sí? Y eso lo manejábamos. Mi papá nos lo compró porque teníamos que ir al centro por correo y llevarlo al aeropuerto para que se lo llevara el avión donde íbamos, donde trabajábamos. Nosotros limpiábamos el avión que venía. Entonces teníamos que ir por correo, llevarlo al aeropuerto, y ahí en el aeropuerto metían en el avión el correo que se iba a ir, ¿sí? Así que por eso nos compró mi papá ese carro para que hiciéramos ese trabajo. Y hubo una ocasión cuando iba con el carro, iba ahí por la calle de Calzada de Guadalupe y por Peralvillo, y que se descompone el carro y que se rompe una pieza. Y yo cuando me bajé y lo vi, lo primero que hice fue enojarme. ¿Cómo es posible? Tengo que ir por el correo. ¿Qué voy a hacer con este carro? De por sí era un carro viejo. No había refacciones. Y las refacciones eran carísimas. Y cada vez que se descomponía el carro, mi papá se enojaba. Decía, ¿y por qué le hicieron, verdad? Y como no había dinero, pues era una tensión grande. Entonces, cuando me pasó eso, iba con un amigo, que era como nuestro hermano. Era un hermano misionero que venía de Inglaterra. Se llamaba Bob Clement. Él venía conmigo. Y cuando pasó esto, y yo vi que se rompió la pieza, vi la pieza ahí de donde está la rueda, toda rota. Dije, chispa, ¿y ahora qué hago? Tengo que ir por el correo. ¿Dónde consigo la pieza? Y me puse tenso. Y él me dijo, oye, hermano, gracias a Dios. ¿Cómo que gracias a Dios? ¿No estás viendo lo que está pasando? Sí, pero mira, vamos a darle gracias a Dios. Porque es lo que dice ahí el versículo 2, ¿verdad? Que tened por sumo gozo cuando os halléis en prueba. Vamos a darle gracias a Dios por esto, porque Él nos va a ayudar. Digo, bueno, yo no sé por qué, pero está bien, haz oración. Entonces se puso a orar y yo estaba un poco tenso por lo que había pasado. Entonces él oró y dije, Señor, ayúdame. Yo no sé qué me quieres enseñar con esto, pero te voy a dar gracias por lo que está pasando. ¿Sí? Acabamos de orar y mire, mi actitud cambió. Yo no tenía ni siquiera un gato para subir el carro. Y enfrente del carro había un taller mecánico. Fui y le dije al taller, oiga, no me da chance no me presta un gato, porque se me rompió el carro y que no sé qué. Bueno, pues déjeme su licencia por si acaso pasa algo. Entonces ya me prestó el carro, subí en el gato la rueda, la quité y saqué toda la pieza que se había roto. Y precisamente ahí en Peralvillo, en donde se me descompuso el carro, hay muchas refaccionarias que venden piezas para carros antiguos. Entonces agarré la pieza rota y fui al primer lugar porque venden piezas usadas. Y en el primer lugar donde fui le dije, oiga, ¿de casualidad tendré esta pieza? ¿De qué es? Es un Ford 36. Dice, sí, ¿cuántas quiere? Dije, ¿seguro? ¿Me cuesta tanto trabajo conseguirlas? Sí, ¿cuántas quiere? Bueno, pero permítame, ¿cuánto cuesta? Porque pues, son caras, ¿verdad? Me dice, 35 pesos, que en aquel entonces era mucho dinero. Le dije, ¿35 pesos? A mí se me hizo que era baratísimo. Yo le dije, 35. Bueno, se la bajo a 25, me dice. Le digo, sí, ¿cómo no? Démela. Y ya me la dio, ya lo puse, y ya agarré el carro, regresé mi licencia, ya nos fuimos. Pero así rapidito se compuso la cosa, ¿verdad? Así que cuando vienen problemas, hay que ver las cosas con expectación. ¿Qué me quiere enseñar Dios? Y en esa ocasión yo aprendí que Dios nos ayuda. Si me hubiera puesto tenso, ni siquiera hubiera ido a ver las cosas para arreglarlo. Lo arreglé rapidísimo, ¿sí? Así que los problemas se pueden ver con expectación. Así como yo aprendí la lección con este amigo, ¿verdad? Que me dijo, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esto, ¿sí? Así que cuando pasen por alguna situación de tensión, pues denle gracias a Dios.
y díganle al Señor, ¿qué me quieres ayudar? Otra cosa que nos va a ayudar a tener paz en medio de la tensión es vivir el tiempo presente. A veces vemos la vida con lo que nos pasó en el pasado, o a veces vemos la vida con lo que viene tensa. No, vivan el tiempo presente, no recordando los errores del pasado o pensar en los problemas futuros. ¿Qué es lo que tengo que estar haciendo hoy? El pasado ya pasó, el futuro vendrá, pero ¿qué tengo que estar haciendo hoy? Vivir en el tiempo presente. ¿Sí? En tercer lugar, descanse. No se llene de trabajo y trabajo y trabajo, ¿verdad? Allá en Éxodo 20, cuando se habla de la ley de Dios, habla precisamente de que tenemos que cuidar esto del descanso. Allá en Éxodo 20, versículo 9, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Verdad? Así que si Dios lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo. No es cuestión de estar trabaje y trabaje y trabaje. Tomen el día de descanso. El domingo, pues, por lo general nos dan a todos el día libre, ¿sí? Aprovechelo para descansar. Aproveche para ir a la iglesia, ¿sí? Pero tenemos que tomar reposo, ¿verdad? En la vida. En cuarto lugar, haga cosas que le agraden, ¿sí? Recompense su vida con algo que le guste. Puede ser televisión, hacer deporte, leer algún libro. Esto nos ayuda a soportar las tensiones, ¿verdad? Si hay un programa que le guste, vaya a verlo. ¿Sí? Así que eso también nos va a ayudar, ¿verdad? A hacer algo que nos agrade. Y en último lugar, pase tiempo con el Señor, ¿verdad? Vean allá en Marcos, el capítulo 1. Marcos, capítulo 1, el versículo 35. Aquí habla de Jesús. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Si Cristo lo hacía, y aquí habla en un pasaje donde él estaba muy ocupado, ¿verdad? Si Cristo lo hacía, pues cuánto más nosotros, ¿verdad? Pasemos tiempos a solas con el Señor. Allá en Isaías 40 nos dice lo que pasa cuando pasamos tiempo con el Señor. Allá en Isaías 40, versículo 29 y 31. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que pasa cuando andamos caminando con el Señor, ¿sí? Así que hay tensiones en la vida. Todos pasamos por ellas, ¿sí? Pero hay que aprender a controlarlas, ¿verdad? Hay que escoger la paz en medio de la tensión. Esto nos va a ayudar a madurar en nuestra vida.